Tributamos alabanza de nuevo en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Estamos en victoria, sino también hoy con cada uno de nosotros y pedimos al Señor que Él nos libre de cualquier aflicción, porque Dios endureció el corazón de Faraón. Pero hoy nos preguntamos por qué Dios endurece el corazón muchas veces de personas que Dios no permite que esas personas nos ayuden o nos faciliten algo que en el momento necesitamos. Y es porque Dios necesita y necesitaba procesar a Faraón. Y cuando Dios procesa, Él endurece el corazón de aquellas personas que tal vez buscan ayudarnos o salvarnos de cualquier aflicción. No viene el proceso de parte de Dios. No podemos sentarnos en la silla de Dios para salvar a alguien que Dios está procesando. ¿Por qué Dios nos procesa? Porque es necesario que el Padre discipline a sus hijos. La disciplina y la corrección es de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios al hijo que ama disciplina y reprende. Dios quería reprender al faraón de la manera fuerte, porque él había esclavizado al pueblo de Israel durante 430 años. Desde luego, el pueblo de Israel eh, era desobediente y por esta causa ellos fueron esclavizados allí en Egipto durante 430 años. Y por esta causa Dios tenía que sacar al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida que él había hablado y prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí en Egipto, y es necesario, ahí en Egipto, y es necesario que nosotros hoy entendamos que la disciplina, que el proceso es de Dios, esto no es de nosotros o que nosotros queramos atemorizar la iglesia de Cristo. Es porque su palabra así lo dice, escrito está, y el temor tenía que permanecer, tenía que permanecer por siempre esclavos con él ahí en Egipto. Pero lo que no sabía el faraón era que este pueblo le pertenecía a Dios, como tú y yo hoy le pertenecemos a Dios. Y el hecho que le pertenezcamos a Dios, no somos libres de los procesos. Los procesos siempre nos van a ayudar a crecer. Los procesos son necesarios porque si no somos procesados, no somos limpios y no somos enderezados. ¿Con qué se endereza el niño cuando está creciendo? Con la vara. Aquellos padres que no quieren reprender a sus hijos porque son niños, pero si son niños, nosotros debemos educar, disciplinar, y si toca usar la vara, debemos ir usando la vara para poder enderezar el camino de ellos. Gloria a Dios por la palabra del Señor que sigue viva todo el tiempo. Dice la palabra del Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ya Dios se estaba preparando a un Moisés. No sabía todo lo que el Señor tenía preparado para el faraón. Este varón había enriquecido a causa del servicio de los israelitas gratuitamente. Y aparte que trabajan gratuitamente, no sabía que había un Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios tuyo y mío, el que pelea nuestras batallas, el que levanta su mano y su brazo poderoso para así azotar a quien tenga que azotar, con tal de darnos la victoria, la libertad, la sanidad, cuando obedecemos la palabra. Énfasis en cada servicio. No puede faltar que hablemos de la obediencia. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios para que Dios pelee tus batallas? Entonces ahí cantaremos himnos de alabanza y tributaremos al Dios Altísimo,
porque para siempre es su misericordia cuando el Dios de todo Israel, de todas las naciones, viene para ayudar. Dios viene a tu ayuda cuando tú vienes en obediencia a la palabra de Dios. Y Faraón, dice la palabra aquí en el versículo 4 del capítulo 7, el libro de Éxodo, un libro profético, un libro de historia, un libro alineado a la palabra profética vigente en este tiempo. Y Faraón no os oía más, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Y hoy yo le advierto a los religiosos, aquellos que persiguen, aquellos que blasfemian, aquellos que vituperan contra los ministros, contra la palabra de Dios en las naciones, porque hemos sido atacados. Estamos siendo atacados en las naciones por causa del Evangelio de Cristo. Tenemos una persecución en medio de los religiosos, estamos en medio de lobos rapaces. Dice hoy la palabra, y ellos verán lo que yo les voy a hacer. Eso estaba hablando el Señor al Faraón. Yo les voy a endurecer el corazón para llevarlos a comerse en su propia persecución, sus propias concupiscencias de blasfemia y pecado contra el pueblo del Señor. Pedimos hoy a las naciones que estén orando por la iglesia del Señor Jesucristo, porque ya empezamos a sufrir la persecución. Estamos siendo insultados, vituperados de la manera más vil que puede existir sobre la faz de la tierra. Hay una persecución contra el pueblo de Dios. Y dice la palabra que ellos van a ver el poder de Dios, y creo en el nombre del Señor, que todo aquel que se haya levantado y que se esté levantando en blasfemia, en vitupero, en palabras soeces, en necedad, serán reprendidos y castigados por el poder de la mano de Dios, por plagas, por pestes, aún por la muerte, porque esto venía advirtiendo Dios, deja que yo voy a hacer, deja que soy yo que voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Y por qué el Señor endureció el corazón? Para que él siguiera altercando, a no dejar salir el pueblo de Israel, para el Señor poderlo reprender. ¿Sabes? Dios endurece el corazón de todos estos religiosos. ¿Y sabes por qué el Señor endurece el corazón de todos estos religiosos que hay en medio del pueblo de Dios? Porque Dios los quiere reprender. Esto hizo con Faraón. Y Dios va a hacer esto en las naciones. No teman, que viene la reprensión, viene la mano fuerte del Señor. Pero estos religiosos que adoran virgen, que hacen rituales, que se revisten de religiosidad y que están atacando en medio de las redes sociales la palabra de Dios, y que toman la palabra de Dios para maldecir, para blasfemiar, Dios los reprende. Como endureció el corazón de Faraón, endurece el corazón de todos estos blasfemios religiosos, fariseos. Vemos que en medio de nuestro ministerio hay una persecución tremenda. Nos persiguen de Estados Unidos, de México, de varios países, atacando el Evangelio de Cristo. Pero Dios los reprenda, Dios reprenda a los países, las naciones que toman la palabra de Dios, que toman los mensajes de parte de Dios para persecución, para insultar, para así hacer sentir su propio ego de religiosidad que ellos tienen. Dice la palabra del Señor, y esto no es personal. Aquellos que reciben el mensaje, que abrazan la palabra, deben tener refrigerio y paz. Porque nosotros como ministros estamos anunciando el peligro, la persecución de la iglesia cristiana en el Apocalipsis. Viene la persecución tras nosotros de una manera fuerte. Y pedimos a nuestros hermanos en Cristo que estén orando por nosotros.
porque nos hemos visto en medio de los lobos rapaces, en medio de los religiosos, de los fariseos, de los hipócritas que toman la palabra de Dios para revestirse e insultar el evangelio de Cristo, maldecir la palabra del Señor, blasfemiar el nombre del Señor. Estamos siendo perseguidos, atacados, insultados, vituperados. Y dice la palabra de Dios: e hizo Moisés a Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón, uno de 80 y otro de 83. Y hoy nosotros, cualquier ministro que Dios tome su boca, queremos hablar los juicios que vienen de parte de Dios a las naciones como advertencia. Y por causa del evangelio del Señor Jesucristo estamos siendo atacados, perseguidos, estamos siendo infuriados. Persiguen el pueblo de Dios porque no generalizamos. Hay hombres y mujeres y niños que son fieles, amadores de la palabra. Pero os pedimos que oren por la iglesia del Señor Jesucristo, porque nosotros no somos, la iglesia no es de nosotros, es del Señor Jesucristo. La obra es del Señor Jesucristo. La palabra del evangelio es del Señor Jesucristo. No es de los religiosos ni de nosotros. Nosotros solo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y por esta causa estamos participando en las prisiones de Cristo, porque nos hemos visto en persecución de continuo, día y noche. Que Dios nos ha preparado para resistir. Dice la palabra: gloria a Dios, y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: tomad tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Si Faraón no respondiere diciendo, muestre milagros, porque hoy si no vemos, no creemos. Y por esta causa es que hay tanta religiosidad, porque a causa de la religiosidad viene la ceguera espiritual. Y como estamos ciegos espiritualmente, no vamos a las escrituras. Y mostramos, publicamos la religiosidad. Dice la palabra del Señor: si Faraón no respondiere, os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: toma la vara y échala para que se convierta en culebra. Pero más sin embargo, como Dios había endurecido el corazón de Faraón, él no quería oír, porque Dios le había endurecido desde el inicio el corazón para llevarlo a reprender, a reprensión, disciplina, azote, castigo y juicio. Pero hoy las naciones dicen: no, esto no es verdad. Y por esta causa estamos viviendo tiempos de ceguera espiritual. Se ha endurecido el corazón del pueblo de Dios y no quieren oír, no quieren prestar su oído. Pero si hoy oyeren la voz del Señor y así se convirtieren de sus malos caminos, entonces el Señor podrá perdonar. Pero si no oyeren la voz de Jehová, el Señor Dios Todopoderoso que habla hoy, entonces el Señor te reprenderá, te castigará, te llevará a juicio, y aún vamos a ver que aún el primogénito muerto por causa de su soberbia, de su dureza. Eso quería Dios, mostrarle a Faraón que había un Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque reprende Dios, porque trae juicio, porque a causa de la religiosidad, de la falta de ir a las escrituras,
Dios te tiene que procesar con juicio, reprenderte, disciplinarte, para que tú entiendas que sí hay una mano poderosa y un brazo poderoso que reprende. Y que no solo sabe hacer misericordia, sino que también lleva a los necios, aquellos que toman y blasfemian la palabra del Señor, aquellos que persiguen el pueblo y la iglesia de Cristo, que ya empezó la persecución en las naciones. No estamos hablando de gente suramericana, estamos hablando de gente de Centroamérica, aún de varios países que se están levantando contra el Evangelio del Señor Jesucristo. Maldicen todo el tiempo, pero dicen que ellos tienen la verdad. Pero si tienen la verdad, ¿por qué no oran? Porque esto dice la palabra: oremos los unos por los otros, no sembremos odio ni traigamos división. Dice la palabra del Señor, versículo 10, capítulo 7, libro de Éxodo, un libro profético. ¿Y qué es profético? Es ahora, es vigente, está viva la palabra. No hagamos oídos sordos, porque puede que venga el juicio como vino sobre el pueblo de Israel 430 años. Y dice la palabra: y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Dios ya empezó a mostrar las señales que él había preparado para que Faraón viera que ellos en verdad venían de parte de Dios. Pero Dios sabía en su infinita misericordia que Faraón no los seguiría, que él no haría caso de dejar ir el pueblo de Israel simplemente porque Dios también había endurecido el corazón de Faraón para poderlo reprender. Dios ha endurecido el corazón de muchos perversos, de mucha gente vestida de religiosidad, y les ha endurecido el corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios los tiene que llevar a juicio. Y he hablado en medio de la persecución, cuando venga el juicio de parte del Señor y estés en el hecho aún de muerte, de pestilencia, de opresión, de persecución y aún hasta de locura. No, ustedes clamarán y Dios no los oirá. Yo he hablado en medio de la persecución, pero se levantan más y más. Es un grupo de religiosos peligrosos que no aman la verdad, sino aman la mentira, porque ellos están revestidos de religiosidad, y los religiosos no tienen comunión ni relación con Dios. Y si no tienen comunión ni relación con Dios, es cierto, como tan cierto que vive el Señor, que no conocen la palabra, y si no conocen la palabra tampoco conocen a Dios. Por esta causa entre ellos se fortalecen, entre ellos se animan, porque están en el pecado, en la religiosidad, en la ceguera. Y Dios les ha endurecido el corazón para que sigan persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento que Dios los va a reprender, y ellos se lamentarán y buscarán la muerte y no la hallarán, porque Dios los va a castigar como hizo con el faraón. Este mensaje no era solo para Faraón. La esclavitud no era solo para el pueblo de Israel. Es para todo aquel que vive en desobediencia, todo aquel que cierra sus oídos y su corazón a oír la advertencia, el mensaje de parte de Dios. ¿Cuántos hoy buscan saber de Dios y no tienen la oportunidad porque no saben leer y tampoco tienen redes sociales? Pero aquellos que tienen la oportunidad, es un gran privilegio de estar en la presencia de Dios a través de sus palabras, los mensajes que compartimos como hermanos en Cristo, para que todos seamos arropados por la verdad. Entonces blasfemian, persiguen, manipulan la palabra del Señor con la religiosidad.
hacen comparaciones indebidamente. Dice la palabra de Dios, ¿sabes? Yo tengo temor, porque cuando Dios se pronuncia, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de traer juicio y reprensión, castigo y azote a las naciones que quieran hoy cerrar los oídos y no quieran obedecer la palabra de Dios. Líbrame de ese día, líbrame de ese juicio de parte del Señor. Y dice su palabra que vienen tiempos de pestilencia, de enfermedad, vienen tiempos de persecución, ya los estamos viendo. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él está con nosotros. Nosotros militamos en el nombre del Señor Jesucristo y hemos sido guardados en el nombre de Jesús, como el Padre guardó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos guarda en su nombre, porque Él sabe que nosotros estamos en la obra, que militamos en la verdad. Y ahora dice la palabra en versículo 10, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Oye bien, cuando ya manejamos sabios, hechiceros, allí manejamos las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto es lo que se está moviendo en medio de las redes sociales. Toda esa mano es religiosos que hacen rituales, que blasfeman contra la palabra de Dios, que buscan los hechiceros. Han llegado a tanto a escribir en los comentarios que recomiendan un tal brujo que les arregló la situación en 3 días y colocan los números telefónicos ahí para que el pueblo se pervierta, pero no saben el juicio que les viene pierna arriba. Ellos no saben de lo que, si fue arreglada su situación en 3 días, con el chamán, ahí con el brujo, el hechicero, porque mira, aquí vamos con la línea de Faraón. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pero de nada sirve, porque Dios tenía un proceso que estaba apenas comenzando. Y había endurecido el corazón de Faraón porque tenía que volverlo mishi, hacer que él se quebrantara con su propia arrogancia, orgullo y prepotencia. Y esto no es lo que viven hoy los religiosos, los que nos persiguen a nosotros, los siervos del Señor. Nosotros estamos siendo violentados por los religiosos, insultados, vituperados. Tenemos un servicio que tiene 2,000 likes y cerca de 300 comentarios, pero solo de insultos, persecución. Es una situación que se está viviendo en medio de los mensajes de la palabra del Señor. Y ahí es que nosotros hemos recibido el direccionamiento de parte del Señor. El Señor quería mostrarnos cómo están estas naciones, cómo está este pueblo que dice amar a Dios, pero siguen los siervos del Señor. Nadie puede decir que ama a Dios cuando toma la palabra o busca a los siervos que ni siquiera conocemos para blasfemiar, mentir, engañar, vituperar. Esto no hicieron con el Señor Jesucristo. Esto no hicieron con el apóstol Pablo. Esto no hicieron con el apóstol Pedro. Y esto también nos están haciendo a nosotros hoy. Yo no sé si a todos los pastores y profetas y apóstoles esto viene, pero aquellos que somos legítimos y somos elegidos por el Señor, esta parte estamos viviendo. Y hoy pedimos a las naciones que oren por la iglesia del Señor Jesucristo, porque ya empezó la persecución. Gloria a Dios en la palabra. Y dice versículo 12, el libro de Éxodos, capítulo 7, es un libro poderoso y profético, porque es la palabra de Dios. Pues echó cada uno su vara,
las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Vinieron los hechiceros y tiraron sus varas, y también se volvió una serpiente, una culebra. Y Aarón echó su vara también, pero la vara de Aarón, que era de parte de Dios, devoró todas las culebras de las varas de ellos, de los hechiceros. Esto es lo que va a hacer el Señor, que la verdad devore a todos aquellos que blasfemian contra la palabra, a todos aquellos que persiguen la iglesia de Cristo, que venga el juicio, que Dios endurezca el corazón de todos los religiosos, de los que vituperan, de los que solo se revisten de hipocresía y fariseísmo para perseguir la iglesia de Cristo, para hacer que los débiles en la fe retrocedan, para esparcir la obra del Señor Jesucristo. Que Dios reprenda a las naciones, que Dios reprenda a quien tiene que reprender, pero que Dios sea infinitamente misericordioso con aquellos que buscan la verdad y que se revisten de la palabra de Dios, y que permanecen y que resisten y que están orando los unos por los otros. Las iglesias estamos siendo atacadas, pero atacados por los religiosos. En alguna vez el Espíritu del Señor me dijo: prepárate, profeta, porque viene persecución. Y hoy estamos viviendo la persecución. Hablamos en libertad a todas las naciones que nos hemos sentido insultados en los canales, en medio de todas las naciones, gente que no nos conoce, gente que no sabe verdaderamente de nosotros, sino como ven la palabra, ven el mensaje de parte de Dios, atacan a Dios, porque en verdad ellos no se meten con nosotros. Ellos están metidos con el Señor. Ellos lo que no saben es que quien se meta con nosotros se mete con el Señor. Porque nosotros trabajamos para la obra del Señor. Nosotros no hemos venido por like, no hemos venido por ganancias, ni por oro, ni por plata. Hemos venido por obediencia a la palabra de Dios. Y esto estamos viendo hoy de continuo, día tras día. Y el corazón de ellos, del faraón, siguió endurecido más y más. Esto está haciendo el Señor con aquellos que persiguen la palabra. Dios de verdad les está endureciendo el corazón, porque Dios los va a reprender. Va a llegar el momento que ellos van a llorar y se van a lamentar y van a clamar a Jehová, y Jehová no los va a oír por causa de la dureza de sus corazones, porque Dios mismo les endurecerá el corazón para que ellos sigan persiguiendo la iglesia de Cristo, porque Dios los quiere reprender. Dios les quiere mostrar que Él vive, que Él no es como la sociedad piensa, que Dios no existe. Hablan tanta blasfemia de parte del Señor, hablan contra el Señor, vituperan la palabra del Señor, el nombre del Señor está siendo blasfemiado de una manera baja. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Dios sabía que en las horas de la mañana el faraón iba a salir por la ribera. Y Dios le dijo a Moisés: ve y te pones delante de él, lleva la vara que tiraste, la vara que yo le di para hacer las señales, llévala, esa que se volvió culebra. Dios ya tenía preparado otro oficio para él, porque cada vez que pasaba un día, Dios traía un juicio más. Y esto va a hacer el Señor con todos aquellos que persiguen la iglesia en el nombre y blasfemian contra la verdad del Evangelio de Cristo. Vitupera contra la obra del Señor Jesucristo. Yo hoy siento en mi espíritu que ya en este momento, así como ellos han comenzado la persecución, Dios empezó a endurecer el corazón de ellos. Y cada día hablan cosas terribles.
Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y he aquí, hasta ahora no has querido ir. Eso fue lo que mandó el Señor a Moisés, que le saliera a la riviera. Dios sabía que ya iba a salir el faraón, y mandó a Moisés. Dios lo sabe todo, dónde se mueven los religiosos, dónde se meten, dónde se encuevan, dónde van a hacer sus hechicerías, su religiosidad, sus rituales de brujería. Porque todos estos religiosos que se levantan y que se están levantando contra la iglesia del Señor Jesucristo son hechiceros, que viven de rituales, que viven de religiosidad, que han tomado la palabra del Señor para violencia, para vitupero, para persecución, para blasfemia. Esto que Dios está caminando en dirección a Faraón, Dios hoy comienza a caminar tras estos religiosos que han perseguido la iglesia cristiana en el Apocalipsis de una manera desquiciada. Gloria a Dios, porque la palabra en nosotros sigue viva todo el tiempo y somos profetas del Señor. Nosotros no somos profetas de los religiosos. No tenemos que darle señales ni respuestas a ningún religioso. Nosotros servimos al Señor. Y como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy, que el Señor ya me reveló que viene juicio para toda esta persecución. Y Dios ha endurecido más y más. Cada día nos insultan más. Cada día nos persiguen más. Cada día blasfemian más. ¿Sabes por qué? Porque Dios les está endureciendo el corazón. Cada día más, para poderlos reprender, para poderlos llevar a la muerte, matar a sus hijos. Porque esto es lo que Dios hizo con Faraón. Han tenido la desfachatez de decir que Dios, que Jehová es un sicario, que Jehová es blasfemio, que Jehová es un burro. O sea, el mundo está pervertido porque son hechiceros, blasfemios, hijos del diablo, que han tomado la verdad para perseguir la iglesia de Cristo. Porque Juan 8:44 su palabra dice: porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Pero a mí, porque yo profetizo, porque yo evangelizo la palabra del Señor, procuráis matarme, insultarme, perseguirme. Estoy viviendo la persecución, la violencia del evangelio de Cristo. Estoy siendo atacada en las redes sociales. Se ha levantado la blasfemia en las naciones en contra de nosotros. Pero esto solo pasa a aquellos que son elegidos y que hablamos de la verdad. Porque cuando hablamos fábulas, hablamos de bendición y les llevamos toda la idea, pero nosotros no hemos venido para llevar la idea al mundo, sino para obedecer la palabra de Dios. Y vive tan cierto el Señor, Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga las redes sociales. Que Dios bendiga todos los canales donde nos han permitido enviar la palabra y tocar el corazón de las familias. Porque también hay familias bendecidas, familias amadas por el Señor. Dios guarda de todos aquellos que hoy se sumergen en la oración y en la persecución que estamos viviendo como hermanos en Cristo. Que hoy se someten a decir: Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos siendo perseguidos. Que oran por los ministros, que dicen: Dios mío, ten misericordia, porque en verdad los tiempos se avecinan, tiempos de gran persecución, y que aún vosotros seréis perseguidos. Aquellos que sirvan y que se sumerjan en la verdad del evangelio de Cristo. Y dice la palabra aquí en el versículo 17, gloria a Dios. Ahí viene otro juicio para Faraón. Hoy hablamos de los faraones que se han levantado contra el Señor.
Porque esta palabra no es para los hijos de Dios, sino para los hijos del diablo, Juan 8:44. Aquellos que se visten de religiosidad, aquellos que blasfemian el nombre de Jehová de los ejércitos y que han dicho que el Espíritu Santo lo engendró el diablo. ¿Hasta dónde ha llegado la religiosidad y la persecución al nombre del Señor? Y que hoy el furor y la ira de Jehová caiga sobre toda esa religiosos, esos grupos que persiguen la palabra de Dios, que no tenga piedad y misericordia, que Dios los reprenda en su infinita misericordia, porque Dios viene con juicio, como vino para Faraón, vino para el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, que ama y amaba al Señor. No va a venir con juicio y con mano dura para aquellos faraones, aquellos que blasfemian, aquellos religiosos, aquellos que se visten de una religiosidad pervertida, que hacen rituales, que adoran estatuas, que son idólatras, pero que no aman la verdad. Que Dios los reprenda, porque viene juicio. Y dice la palabra, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Cuánta amargura hay en el corazón del mundo pervertido. Un mundo que hoy no puede decir, no me han evangelizado. Porque nadie puede hoy decir que no lo han evangelizado, que el evangelio no ha tocado su corazón, porque las redes sociales es un canal que Dios ha usado este medio para llegar a las naciones y al corazón de las familias. Y no puede el mundo decir, a mí no me han hablado del Señor Jesucristo. Porque en verdad os digo que ya el evangelio ha tocado los confines de la tierra. Y viene el fin. Así ha dicho el Señor. Viene el fin. Ezequiel capítulo 7. Viene el fin. Y el fin ha llegado de los procesos para unos, pero viene el juicio para otros. Aquellos que se han levantado y que se levantan en medio de todo el pueblo del Señor, que han querido engañar con su religiosidad a los hijos de Dios. Dice la palabra que mira que los elegidos no caen. Deben resistir, deben estar atentos, deben estar tan despiertos que nadie te confunda, que allá hacen rituales, que allí me arreglaron mi vida en 3 días. No vayan a ellos. No caigan en esas hechicerías y rituales. No permita que el enemigo los enrede, porque todos estos religiosos se han vestido de ángel con el corazón de lobos rapaces, porque persiguen el pueblo de Dios a través de predicar el evangelio de Cristo. Todo eso el Señor los llamó fariseos, publicanos, hipócritas. Y el Señor Jesucristo sabía que esos tiempos se avecinaban. Y no solo ahora, porque aún el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos hemos sufrido las prisiones de Cristo. Gloria a Dios, dice su palabra aquí en versículo 19, el libro de Éxodo, capítulo 7, gloria a Dios. Hay un fuego del Espíritu Santo que arde. Nosotros somos la zarza y el Espíritu Santo arde de nuevo otra vez. En medio de nosotros, tú y yo somos la zarza. Y es el Espíritu que está ardiendo con este mensaje, que no podía quedar en mi corazón, sino que tenía que ser extendido en las naciones y tocar el corazón de aquellos religiosos. Será esta palabra de juicio como espada que corta y que derriba, desmantela, desmembra y destrona toda religiosidad en el nombre del Señor Jesucristo. Mano dura viene sobre todos los que blasfemian contra la palabra de Dios. Juicio. Y dice aquí la palabra, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón
Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y a Moisés y a Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río, y en presencia de Faraón, de sus siervos y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés y Aarón. Moisés, que era el elegido, y la boca de Moisés era su hermano Aarón. Ahora entendemos que no es que nosotros vamos porque queremos ir. Si nosotros hoy estamos predicando a las naciones y traemos juicio y reprensión y advertencia para todos aquellos religiosos que hoy están persiguiendo la iglesia de Cristo, y que tengan en su corazón de arrepentirse, si no viene juicio de parte del Señor. Pero aquel Moisés y Aarón eran hombres como el pastor Jacob y como yo, y como cualquier pastor ministro del Señor Jesucristo, que predique el Evangelio, que sufrimos las penalidades de Cristo y la persecución. Ahora, estas aguas se convirtieron en sangre porque Dios quería humillar, procesar, castigar, reprender, azotar y llevar hasta la muerte el primogénito del Faraón, para que él supiera que hay un Dios vivo, un Dios que reprende, que azota, que castiga. Y aunque los religiosos, hipócritas y fariseos digan que Jehová no existe, que Jehová es un sicario, no. Los sicarios son vosotros que han blasfemiado y han tomado la palabra del Señor para blasfemia en las naciones, porque Dios es un Dios vivo, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios de la Biblia. Y nosotros no hemos venido a hablar de fábulas, de historia, de guerra. Hemos venido a hablar de la verdad y del juicio de parte de Dios por causa de la blasfemia, por causa de la desobediencia que vivió el pueblo de Israel 430 años. Estaba ahí en el desierto, muriendo con ración de pan y agua y látigo. Esto queréis hoy. No creo que quiera ser partícipe de la esclavitud y también del juicio que viene para aquellos que adulan y que persiguen y que blasfemian contra los ministros y la palabra del Señor, aún contra el propio nombre del Espíritu Santo. Se han atrevido a blasfemiar contra el Espíritu Santo. Es tanta la persecución, el odio, la violencia de estos religiosos, hijos de Satanás, del diablo, que dicen tener la verdad, pero si tuvieran la verdad estaban de rodillas en el aposento orando en vez de atacarnos a nosotros, porque predicamos el Evangelio de Cristo y desmantelamos el pecado. Y cuando desmantelamos el pecado en el nombre del Señor Jesucristo, estos religiosos se levantan en la violencia, en la mentira y en el engaño. Dice la palabra, gloria a Dios, que la palabra sigue viva todo el tiempo y es profética la palabra de Dios. Aún hablando de la palabra del Señor, aún blasfemian. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó. Dice aquí, asimismo, los peces que habían en el río, estamos en versículo 21 del libro de Éxodo, capítulo 7. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Piense que en cada casa hay unos canales por donde nos llegue el agua. Que tú vayas a poner un vaso y salga sangre. Que tú vayas a la alberca y salga sangre. En todo lugar
había sangre en todo Egipto. Gloria a Dios. Pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Que lo veremos más adelante. El agua estaba normal. Esto lo hizo solo con el grupo de aquellos que se habían levantado contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Y esto es lo que Dios va a hacer contra aquel grupo de religiosos que viven en la persecución del Evangelio de Cristo. Porque en verdad los religiosos no nos atacan a nosotros, sino a Dios. Ellos no saben que ellos están atacando a Dios verdaderamente, no a nosotros. Porque nosotros predicamos en la palabra de Dios. Y si en algo llegáramos a fallar, solo Dios puede traer juicio contra nosotros, no los religiosos, que viven en el pecado, que viven en el costumbrismo de la religiosidad. Y dice la palabra del Señor, versículo 22, gloria a Dios. Esa palabra es poderosa, maravillosa. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podía beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Jehová hirió el río con sangre. Pero esto no es nada. Cada día viene un juicio más fuerte. ¿Y sabes por qué? Hasta llevarlo a reducirse a nada. El poder de los fariseos, de los faraones, de aquellos que se dicen tener poder y que dicen que Dios no existe, que Dios es un sicario, que Jehová no existe, que Jehová es para allá y para acá, son blasfemias. Y que ellos tienen la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿De qué verdad? Porque la verdad dice que nos amemos unos a otros y que oremos unos por otros. Pero los religiosos de esto no saben, porque no han estudiado, porque no se han preparado. Es tan mal que hablan de Dios, que no saben con quién están metiéndose. Dios trae juicio y eso pasará. Yo soy tranquila porque el día de Jehová viene para ellos. Viene mano dura. Y Dios ya empezó a endurecer el corazón de todos estos que persiguen, estos que no tienen salvación, porque ¿qué salvación puede haber en ellos? Si se han levantado contra el propio Dios, contra su palabra, y no saben que en verdad Dios oye y ve todo lo que ellos han escrito, han dicho y están haciendo contra el pueblo del Señor. Hoy bendecimos las naciones, todos los que se llamen hijos obedientes de Dios. Y pedimos que oremos los unos por los otros, porque la persecución ya comenzó. Y le pedimos al Espíritu Santo que sople vida en cada corazón. Hoy yo les amo y les saludamos de la Iglesia Cristiana en el Apocalipsis. Bendecimos a cada familia que se conecta, que se esfuerza y que así